Bueno, reciban un saludo, doctores encargados del Departamento de Fisiología y Bioquímica. Este día somos del grupo número 4 de discusión y les estaremos hablando sobre determinación del gasto energético. Así que comenzamos con el metabolismo, uno de los conceptos más básicos para lograr entender todo esto. Y primero debemos preguntarnos qué es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de procesos físicos y químicos que ocurren en las células. A menudo se asocia con el proceso que ocurre después de que ingerimos alimentos, pero aquí vamos a ver que el metabolismo va mucho más allá de ese concepto. Este se encarga de convertir los nutrientes de los alimentos en energía necesaria para que el cuerpo cumpla con todas sus funciones vitales. Es por eso que es tan importante y existen un gran número de rutas metabólicas que, dependiendo de lo que necesita el cuerpo, es la que va a seguir. Y el metabolismo podríamos dividirlo en anabolismo y catabolismo, aunque más adelante vamos a explicar a profundidad en qué consiste cada uno de ellos. Mi nombre es María Pineda y yo voy a hablar acerca del metabolismo basal. Este se define como la cantidad de energía necesaria para mantener las funciones vitales en reposo luego de 12 horas de ayuno y a una temperatura neutra. Pero existen algunos factores que influyen, como masa muscular, edad y algunas afecciones del metabolismo, como tiroides, hipertiroidismo e hipotiroidismo, y se calcula mediante dos ecuaciones que se detallarán más adelante. La tasa metabólica total es el resultado de ajustar la tasa metabólica basal al nivel de actividad física de una persona. Y para establecer la tasa metabólica total es necesario multiplicar la tasa metabólica basal por el factor de ajuste de la actividad física, ya sea sedentaria, ligera, moderada e intensa. Mi nombre es Rocío Pérez y les hablaré sobre la clasificación del metabolismo. El metabolismo puede ser de dos formas. Está el anabolismo, que es donde se da la construcción de estructuras a partir de moléculas sencillas o simples que se transforman en moléculas más complejas. En el anabolismo utilizamos el ATP para que se pueda dar la reacción. Y está lo contrario, que es el catabolismo, que es la destrucción de moléculas complejas o grandes hacia sus monómeros o moléculas simples. Y en este caso, lo que pasa es que se libera el ATP. Pasando a los ejemplos, el ejemplo de anabolismo, tenemos la síntesis de proteínas. Si nosotros tenemos cantidades de aminoácidos en nuestro cuerpo, estas se utilizan para sintetizar proteínas dependiendo de lo que necesita el cuerpo. Las proteínas de las membranas plasmáticas es muy necesario que se estén recambiando, ya que tienen que cumplir su función de transporte en la membrana plasmática. También tenemos otros ejemplos siempre de anabolismo, que sería cuando la glucosa se almacena en forma de glucógeno, se da la conversión de glucógeno para tener una reserva energética. Igual pasa con los ácidos grasos, que se transforman en triacilglicéridos para que se puedan almacenar. Pasando a los ejemplos del catabolismo, tenemos en sí la digestión, porque cuando comemos, todos nuestros carbohidratos, proteínas y grasas se van a degradar. Y ahí tenemos un ejemplo que es las proteínas. Las proteínas, al final que se destruyen, pues se convierten en aminoácidos. Y aquí podemos ver una gran relación entre el catabolismo y el anabolismo, porque cuando nuestro cuerpo no tiene glucosa y está en un estado de emergencia, pueden utilizar estos mismos aminoácidos libres para poder entrar a la gluconeogénesis y que se pueda sintetizar glucosa. Y tenemos la ruta más común, que es el ciclo de Krebs, donde llegan todos la degradación de los carbohidratos, lípidos y proteínas que se transforman en acetil-CoA. Y esto pasa por esta ruta metabólica para que se pueda generar ATP. Y asimismo la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa. Mi nombre es Nicole Velázquez y yo hablaré sobre la tasa metabólica basal y sus métodos. Tenemos que en la tasa metabólica basal existen tres métodos. Está la de Harris-Benedict, la estimación rápida y lo que es de la OMS. Tenemos como ejemplo en la tasa metabólica basal, en la de Harris-Benedict, que esta es una de las más utilizadas, pero no deja de ser aproximativa, lo que tiene un margen de error. Entonces lo que tiene es que esta aumenta la forma proporcional del peso y grasa en el músculo. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer que solo se reemplazan los datos, que es 655 más el 9.5 por el peso y 1.85 por la estatura que se mide en
centímetros. Ya después solo se resta por 4.7 y la edad, y esto da el total de las calorías del gasto energético que tiene que hacer. Otro ejemplo del método tenemos sobre la estimación rápida. Se trata de una fórmula que no tiene en cuenta ni el peso, estatura, ni la edad, ni los porcentajes de ningún tipo, solamente lo que es el sexo, pero es la menos recomendable, pero se puede servir así como que hacerse una más ligera, es como la más fácil, que solo consiste, digamos, en el peso de este hombre que pesa 70 kilogramos. Su tasa es de 1.0 kilocalorías por 24 horas por los 70 kilogramos y de este total. Y también tenemos lo que es el cuadro de la OMS, que esa ya es una fórmula que tiene en cuenta las edades, el sexo, el peso y lo que rige el siguiente tabla. Ya solo se buscaría lo que es la edad y cuáles son como los estándares que se tienen y solo se ocuparía los números. Digamos, aquí tenemos el ejemplo de otro hombre que pesa 66 kilos y la edad de 26 años. Entonces en la tabla, siempre en la columna donde dice hombres, se va a buscar la edad y los estándares que necesita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer el cálculo está en megalia, entonces lo que va a hacer es multiplicarlo por 239.2 y así da como el resultado final. Para sacar la tasa metabólica total, necesitamos usar el método de Harris-Benedict, al cual ya nos incluye las fórmulas determinadas para hombre y mujer. Yo tomé como ejemplo a una mujer con los datos que podemos ver acá y el total fue de 1394.3, pero para sacar la tasa metabólica total necesitamos también tener el resultado de la termogénesis por la actividad física, TAF, y la termogénesis inducida por alimentos. La TAF es la actividad leve, moderada, intensa o extrema, del cual yo tomé la actividad física moderada para hacer el ejercicio, que es el 30% del gasto basal. Un ejemplo de esto puede ser la actividad que desarrolla una ama de casa. Entonces, la fórmula la hice de la siguiente forma: 30% por 1394.3 me dio un total de 418.3 en la TAF. Para la termogénesis inducida por alimentos, la TIA, este componente corresponde al 10% de la sumatoria de la tasa metabólica basal y la TAF. Entonces, el cálculo es de la siguiente forma: la TIA es igual al 10% por 1394.3 más 418.3, con un total de 181.3. Y para sacar la tasa metabólica total, la sumatoria de la TMB, la TAF y la TIA, lo cual está aquí: 1394.3 más 418.3 más 181.3, cual nos da una tasa metabólica total de 1993.89 kilocalorías al día. Yo hablaré sobre el concepto de las calorías y del Joule. Calorías, este es el poder energético de los alimentos. Esto se puede emplear como un índice para medir la energía de los alimentos ingeridos y poder así planificar dietas. Otro término relacionado a las calorías es el de las calorías vacías y se refiere a la energía que se obtiene de los alimentos que carecen de algún valor nutritivo. El cuerpo humano necesita calorías para sobrevivir, ya que sin energía las células del cuerpo morirían, el corazón y los pulmones se detendrían y los órganos no podrían llevar a cabo los procesos básicos necesarios para vivir. Nosotros, los humanos, obtenemos energía de la comida y las bebidas que tomamos. La mayoría de las comidas y bebidas contienen calorías. Algunos alimentos como la lechuga contienen pocas calorías, ya que una taza de lechuga cortada contiene menos de 10 calorías. Y otros alimentos como el maní contiene muchas calorías. Digamos, una media taza de maní contiene más de 400 calorías. Como el ejemplo que he puesto aquí para sacar el cálculo de cuántas calorías posee un vaso de leche. Ahí uno calcula las grasas, proteínas y carbohidratos y se saca el conteo de las calorías. En el Joules, el Joules fue descubierto por James Prescott Joules. Esta es la unidad derivada del sistema internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor. Como unidad de trabajo, el Joule se define como la cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de 1 newton en 1 metro de longitud en la misma dirección de la fuerza. Contenido energético en alimentos. La ingestión de hidratos de carbono, grasas y proteínas aportan energía para las diversas funciones del organismo
o para su almacenamiento y uso posterior. La energía liberada en cada gramo de carbohidratos tras su oxidación a dióxido de carbono y agua representa un 4.1 kilocalorías y cada gramo de grasa 9.3 kilocalorías, mientras que la energía liberada por el metabolismo de las proteínas habituales a dióxido de carbono, agua y urea representan 4.3 kilocalorías. Por lo tanto, fisiológicamente, la energía media contenida en cada gramo de estos tres principios inmediatos de la alimentación corresponden a 4 kilocalorías por gramo en carbohidratos, 4 kilocalorías por gramo en proteínas y 9 kilocalorías por gramo en grasas. Por otro lado, el alcohol etílico o etanol, que es el resultado de la fermentación del azúcar, desde un punto de vista nutricional, el alcohol no es un nutriente, es decir, no es esencial para la vida. Y este presenta un valor calórico relativamente elevado de 7 kilocalorías por gramo, un valor intermedio entre los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Mi nombre es Cristina Navas y les hablaremos sobre los factores que afectan el metabolismo basal. Yo les hablaré sobre los factores intrínsecos. Como un poco de aspectos generales, se puede decir que los factores intrínsecos van a ser aquellos que van a obedecer más que todo a causas genéticas, es decir, a causas que van a tener la capacidad de transmitirse de generación en generación. Entonces, al tener esa posibilidad, van a ejercer influencia sobre los procesos de nuestra vida, es decir, los procesos que van a determinar la duración de la vida, ya sea si son cortos o si van a ser unos procesos largos. También van a afectar o van a tener la capacidad de influir en nuestro organismo. Como primer factor, les hablaré sobre la microbiota intestinal y qué es la microbiota intestinal y cómo esta influye en el factor intrínseco. Esta es aquella que va a permitir una absorción adecuada de todos los nutrientes que nuestro organismo va a necesitar. Además de tener la capacidad de influir, de absorber nutrientes, va a tener la capacidad también de regular en el metabolismo energético y también en la síntesis de vitaminas y de algunos nutrientes. Como otro factor tenemos la presencia de enzimas. Esta presencia de enzimas, bueno, las enzimas más que todo son moléculas de naturaleza proteica, es decir, que van a tener la función de ellas va a ser regular funciones químicas que van a tener lugar en el organismo. Por cada reacción existen enzimas que actúan como catalizadores de manera específica y única. Un ejemplo tenemos, si hay deficiencia de lactasa, no se podrá procesar bien lo que es la lactosa en nuestro organismo y ahí es donde se va a ver la enfermedad común que nosotros conocemos como intolerancia a la lactosa. Y esto afectará de gran manera porque no habrá un anabolismo adecuado de ciertas proteínas. Luego tenemos la diarrea. ¿Y por qué la diarrea? Porque no habrá una absorción adecuada de los nutrientes, ya que cuando hay enfermedades diarreicas, no se están viendo los nutrientes necesarios para que el metabolismo pueda trabajar de manera correcta. Luego tenemos la masa muscular y además de la masa muscular tendremos el tejido adiposo. ¿Y por qué estos influyen en el factor intrínseco del metabolismo basal? Aun cuando nosotros estemos en reposo, porque eso es lo que significa el metabolismo basal, es un estado de reposo que aún estando tranquilos se van a seguir gastando energías. Entonces, la masa muscular va a tener gran influencia porque esta va a ocupar una quinta parte del metabolismo. Entonces, si hay grasas también siempre se va a estar gastando energía, ya que tanto las grasas como la masa muscular van a consumir mucha parte del metabolismo. Y por último tenemos el catabolismo. ¿Y por qué catabolismo? Por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos calentura, que es la temperatura corporal, o si nosotros nos hemos fracturado alguna parte de nuestro cuerpo, algún hueso, como lo observamos en las imágenes, entonces ahí es donde va a comenzar a trabajar nuestro sistema, porque todas nuestras células y todo nuestro cuerpo va a buscar cómo, por decirlo así, cómo restaurar o cómo comenzar a reparar aquello que está mal o aquello que tiene una temperatura elevada, en este caso la temperaturas altas, ya que se dice que si hay un grado superior de 37, se van a estar consumiendo un 13% del metabolismo, es decir, que habrá una gran aceleración. Buenas noches, mi nombre es Adriana Ángel. Yo les voy a hablar sobre los factores extrínsecos del metabolismo basal. Como sí mismo el nombre dice, son factores que afectan externamente al metabolismo basal, en los que vamos a tener como primer punto lo que es la superficie corporal, que esta va a ser directamente proporcional y determinada por el peso, la talla y los perímetros corporales. Como segundo punto vamos a tener lo que es la composición corporal,
que va a estar constituida por la suma de la actividad metabólica de las diferentes células del organismo. Pero un dato muy importante es que no todas las células van a tener la misma actividad metabólica. Asimismo, como por ejemplo, las células musculares van a representar más del 55% del peso corporal total en un hombre adulto. Es decir, que va a tener una actividad metabólica alta, representando la mayor parte del metabolismo basal. Como otro factor tenemos lo que es la edad. El metabolismo basal va a ser relativo al peso corporal que tiene su valor máximo en infancia, para ir descendiendo poco a poco en lo que es según la edad. En la edad adulta se va a estabilizar para de nuevo ir reduciéndose la actividad metabólica a los diferentes tejidos. Otro factor es el sexo. Las variaciones empiezan a observarse de forma clara a partir de la preadolescencia entre los 10 y 12 años de edad. Si bien va a depender de factores individuales como las razas, zonas y geografía. Factores hormonales, los procesos hormonales van a también tener una gran percusión en lo que es el metabolismo basal, porque las hormonas tiroideas y las catecolaminas son las que van a ejercer un mayor efecto sobre el índice basal, como por ejemplo el incremento de la testosterona y el incremento de la hormona de crecimiento van a producir un incremento en el metabolismo. En los factores psicológicos, las emociones, el estrés o la ansiedad van a aumentar el gasto cardíaco, el consumo del oxígeno y por lo tanto el gasto energético. Y entre otros factores vamos a tener las temperaturas externas, los procesos digestivos, enfermedades, altitud y la toma de sustancias estimulantes como el café, que también puede modificar sustancialmente el metabolismo. Mi nombre es Francisco Quintanilla y yo en esta noche les hablaré sobre la termogénesis inducida por la dieta o alimentos. Para que podamos entender, la termogénesis se refiere o hace referencia al aumento de la tasa metabólica, es decir, la tasa a la que el cuerpo quema calorías, que se produce después de la ingestión de los alimentos debido a la diferente composición de cada uno de los alimentos. Cabe mencionar que existen dos aspectos del efecto de los alimentos. En primer lugar, tenemos el gasto obligado. Este se refiere a la digestión, absorción y distribución de los nutrientes ingeridos. En segundo lugar, tenemos los nutrientes que entren al menos en ciertas condiciones. Inducen calor adicional y activación del tejido adiposo pardo. Hay un aumento de consumo en lo que es el oxígeno y también la producción de dióxido de carbono. Buenas noches, mi nombre es Daniela Quintanilla y yo les voy a hablar sobre cómo se calcula la termogénesis inducida por los alimentos. Ese componente corresponde al 10% de la sumatoria de la tasa metabólica basal y de la termogénesis por actividad física. Aquí se puede ver un ejemplo donde el peso de una mujer es de 68 kilos, mide 166 centímetros y tiene 22 años. Esa es la sumatoria para sacar la tasa metabólica basal. Eso da de resultado 1504.7 kilocalorías. Ahora, para sacar la termogénesis por actividad física, se multiplica 1504.7 calorías por 10 y eso da 150 kilocalorías. Luego, para sacar la termogénesis inducida por los alimentos, es la sumatoria de la tasa metabólica basal y la termogénesis por la actividad física por el 10%. La clasificación de la actividad física. La actividad física leve, esta equivale a un 20% de la tasa metabólica basal. Esto se realiza cuando una persona trabaja en oficina o trabaja como gamer, que solo pasa jugando, sentado, haciendo cosas en la computadora, o son una persona muy sedentaria. Entonces, si tenemos un hombre que consuma 1500 calorías, así de tasa metabólica basal, 300 calorías van a ser extras solo por sus actividades físicas diarias. La actividad física moderada equivale a un 30%. Eso no es para personas que solo están sentadas, sino que hacen trabajos cotidianos como limpiar los trastes, limpiar la casa, ese tipo de cosas, y equivale a un 30%. En el mismo ejemplo, si un hombre que tiene una tasa metabólica basal de 1500 calorías, eso sería 450 calorías por su actividad física. En la actividad física alta equivale al 40%. Entonces, trabaja al aire libre, que requiere de mucho movimiento y mover cosas pesadas. Eso sería como la albañilería o ser granjero. Entonces sería unas 600 calorías en base al ejemplo de 1500 de tasa metabólica basal. Y la actividad física extrema, esto equivale a el 100% de la tasa metabólica basal y es para los deportistas de alto rendimiento, gente que entrena constantemente todos los días por horas y
están al máximo nivel de su respectivo deporte. Situaciones fisiológicas normales que afectan al metabolismo basal. Tenemos primero que la hormona tiroidea aumenta la tasa metabólica cuando la glándula tiroides segrega las cantidades máximas de tiroxina. La tasa metabólica puede elevarse de un 50 a un 100% por encima del valor normal. En cambio, cuando se deja de secretar hormona tiroidea, la tasa metabólica disminuye hasta un 40 a 60% de lo normal. Como se indica en el capítulo del libro, la tiroxina acelera la tasa de las reacciones químicas en muchas células del organismo y por consecuencia aumenta la tasa metabólica. También tenemos lo que es la hormona sexual masculina y esta aumenta lo que es también la tasa metabólica. La hormona sexual masculina, la testosterona, eleva la tasa metabólica de un 10 a un 15%, mientras que las hormonas sexuales femeninas aumentan muy poco esta tasa, casi nunca de forma significativa. Si todo el efecto de la hormona sexual masculina depende de su acción anabólica. Otros ejemplos podrían ser que hay una mayor masa muscular y que hay una mayor superficie corporal total y que, como lo mencioné anteriormente, el género masculino tiende a tener índices mayores que los femeninos. Continuaré hablando sobre las otras dos hormonas. Mi nombre es Berenice Quintanilla y les hablaré acerca de la hormona del crecimiento, donde aumenta la tasa metabólica. Bien, la hormona de crecimiento puede aumentar la tasa metabólica al estimular el metabolismo celular y aumentar la masa del músculo esquelético. En adultos con deficiencia de hormona del crecimiento, el tratamiento de sustitución con hormona de crecimiento recombinante eleva la tasa metabólica basal en el 20% aproximadamente. Luego tenemos la fiebre, que también aumenta la tasa metabólica como reacciones químicas del organismo en un 120%. Esto se da por cualquiera que sea su etiología. Esto aumenta las reacciones químicas del organismo en un 120%. Está por término medio en aumentar la temperatura a 10 Celsius. Y en las hormonas, específicamente las de crecimiento, esta se da en menor grado. Otras situaciones fisiológicas normales que afectan el metabolismo basal son las etapas del crecimiento en el ciclo vital, consumo de cafeína o tabaco, que no se recomienda el uso de tabaco para controlar el peso corporal, ya que aumenta demasiado los riesgos de la salud, y el ciclo menstrual, donde alcanza el pico justo antes de la menstruación. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Andrea Mengíbar y yo les voy a mencionar los otros dos factores que reducen la tasa metabólica. Como lo mencionaban también, el sueño reduce la tasa metabólica, ya que esta disminuye de un 10 a un 15% con respecto a lo normal durante el sueño. Este deceso obedece a dos factores, que son la disminución del tono muscular esquelética durante el sueño y la disminución de la actividad del sistema nervioso central. La siguiente es la desnutrición, reduce la tasa metabólica. Esta desnutrición se puede decir que es prolongada, que disminuye esto por un 20% a un 30% y también por la escasez de sustancias alimentarias por la célula. La inanición podemos decir que acompaña a las fases finales de muchas enfermedades y que también reduce mucho la tasa metabólica antes de morir. Gracias. Mi nombre es Melissa Orellana y les hablaremos acerca de las situaciones fisiológicas anormales que afectan al metabolismo basal. El metabolismo basal: en el cáncer, las células tumorales programan su metabolismo energético para cubrir sus altas demandas biogenéticas, para mantener un crecimiento rápido y descontrolado. Observadas en las células del cáncer sostienen los requerimientos anabólicos asociados con el crecimiento y la proliferación celular. Por ejemplo, las células diferenciadas normales emplean la fosforilación oxidativa para generar la energía, biomasa necesaria para los procesos celulares de la glucólisis aerobia y otras alteraciones metabólicas. El metabolismo basal en el fallo cardíaco es la insuficiencia cardíaca de carácter crónico, en especial si afecta al corazón derecho. Ocasiona con frecuencia malnutrición. Si esta es grave, se une otros componentes, puede producir caquexia cardíaca. Las causas de la caquexia cardíaca son diversas, en general asociadas en mantener balance energético negativo, dado que la anorexia y el incremento del metabolismo basal están involucrados. Así mi compañera Madeline seguirá hablando.
En los problemas respiratorios, el proceso de envejecimiento del organismo altera el metabolismo basal, por lo que el sistema termorregulación corporal tiene mayor dificultad para adaptarse al frío o al calor. Por lo tanto, es más probable contraer un resfriado y cuando este se complica se puede convertir en neumonía o bronquitis. También existen otros factores como es el medio ambiente o la calidad de vida de cada persona para tener estos problemas respiratorios. También en cualquier edad se puede dar estos problemas. Hipertiroidismo consiste en la hiperactividad de la glándula tiroides, que segrega unas hormonas llamadas tiroides que estimulan el metabolismo basal celular. El exceso de estas hormonas produce que el metabolismo basal baje. Entonces estas hormonas son la T4 y la T3, que el hipertiroidismo conlleva un aumento del metabolismo basal. También cuando las personas tienen este problema, muchas personas tienen a que la glándula tiroidea sea un poco con mayor aumento. En infecciones, cambios en el metabolismo ocurren en respuesta a las infecciones, pueden ser bioquímicas, hormonales, y con la combinación de la fiebre, estas respuestas llevan a una hipermetabolismo e hipercatabolismo que causan una pérdida de proteínas celulares y una depleción de reserva de nutrientes corporales. Y eso ha sido todo por esta discusión y agradecemos su atención.